Listo. Buenos días. Soy Gladys Moreno Pinzón, del Grupo de Cambio Global de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM. Con mi compañera Ivonne vamos a realizarles una presentación con los elementos claves de nuestra participación en el evento Divulgación sobre el papel, las actividades y conclusiones de la Secretaría del Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC, que tuvo lugar entre 12 y 13 de marzo del 2020 en Santiago de Chile. Esta es una imagen de la ciudad de Santiago. Este evento es catalogado como la primera conferencia sobre cambio climático, evidencia científica y políticas públicas para América Latina y el Caribe. El liderazgo estuvo a cargo de la vicepresidenta del IPCC, la doctora Thelma Krug, quien dio el saludo de bienvenida. El lugar del evento fue el Centro Cultural de la Municipalidad de Vitacura, Auditorio Mori, la avenida Bicentenario, al interior del Parque Bicentenario. Es un lugar muy bello, muy verde, con una arquitectura como en forma de barco, en Santiago de Chile. Bueno, buenos días o tardes. Mi nombre es Ivonne Maritza Casallas, compañera de Gladys Moreno y con quien estuvimos en el evento del cual ella acaba de hacer la introducción. Entonces, los objetivos de este evento eran conocer el rol del IPCC en América Latina y el Caribe para la toma de decisiones, integrar resultados de nuevas evaluaciones del IPCC a las actividades para generar información técnica y científica relevantes en la comprensión pues, de todo lo que tiene que ver con cambio climático, las causas humanas y naturales, y también entender y comprender las fuentes de incertidumbre de esta información con el fin de apoyar una mejor toma de decisiones. También se revisaron los efectos de cambio climático en seres humanos y en algunos sistemas naturales, y pues siendo algunos de ellos difíciles de detectar debido a la adaptación y a agentes no climáticos. Y también, pues como es un foro, se buscaba involucrar a participantes de diferentes sectores y hacer intercambio de experiencias y de lecciones aprendidas. Dentro de las lecciones aprendidas, fueron demasiados los conocimientos que se impartieron allí. Sin embargo, tratamos de sintetizar las lecciones aprendidas en las siguientes. Continúa, por favor. Los abordajes en las comunicaciones y reportes sobre cambio climático deben ser integrales y neutrales. Con respecto a la política, deben ser tratados de manera objetiva los factores económicos, sociales relevantes para la formulación y ejecución de la misma, de la política. Debe incentivarse el balance de género y las ciencias sociales en las investigaciones, así como incorporar los sistemas de conocimientos locales. Se dio un énfasis importante en el papel del IPCC, para que nosotros conociéramos un poco más del rol del IPCC en todo este proceso de trabajo en el entorno de la Convención Marco. El IPCC, su papel no es el de investigar, sino de evaluar de manera integral la información técnica y científica y socioeconómica relevante para comprender la base científica del riesgo del cambio climático inducido por el ser humano, sus posibles impactos y las opciones de adaptación y mitigación. Al respecto, quiero decir que hubo una buena polémica en relación con que se consideraba por parte de algunas personas del auditorio de que el cambio climático no es el problema, es el síntoma.
El problema son las actividades antrópicas, las escalas en que se realizan. Esto fue muy importante como parte de las discusiones. En segundo lugar, actualmente en el IPCC se está abordando el sexto ciclo de evaluación, el AR6, en donde la mayor parte de autores provienen de Europa en un 34%, la participación de Sudamérica es muy baja, está en un 7%. El balance de género es asimétrico, puesto que solo existe un 30% de científicas en el IPCC y la remuneración es menor para las mujeres en relación con la de los hombres. Entonces el balance de género es asimétrico. Continúa, por favor. Existen dos vías para mejorar entonces el informe del IPCC según uno de sus consultores. Dice, por un lado, es necesario equilibrar el balance de género incentivando la participación de autoras y por otro lado, los sistemas de conocimiento siempre han sido dominados por la física. Se debe incentivar la participación de las ciencias sociales y tener en cuenta los conocimientos locales. En relación con los océanos, ¿cuáles son los desafíos y cuál es la situación? Dice, el océano está absorbiendo una significativa cantidad de calor del planeta y de sus emisiones de gases de efecto invernadero y está sufriendo, por ende, sus impactos. De esta manera, el océano ha absorbido entre el 20 y 30% de las emisiones de carbono antropogénico desde la década de los 80, causando que el pH del océano se vuelva más ácido. Además, el exceso de calor es absorbido por el océano y la tasa de calentamiento del mismo se ha duplicado desde 1993. El fitoplancton aporta casi el 50% del oxígeno que consume el planeta y que una ballena almacena 33 toneladas de CO2 en su cuerpo. De ahí que proteger el fitoplancton y a las ballenas es protegernos a todos los seres vivos. Las proyecciones para el océano. Para el final del siglo, en un escenario de emisiones altas, los 6.500 primeros pies del océano se espera que absorban de 5 a 7 veces tanto calor como el que absorbió en los últimos 50 años. Más acidificación resultará en condiciones corrosivas para los organismos marinos. Aún en un escenario de bajas emisiones, algunas de estas serán desafortunadamente inevitables. Proyecciones para la criosfera. Aún en un escenario de bajas emisiones, se espera que las masas de glaciares tengan un declive de alrededor del 18 al 36% para el final del siglo, contribuyendo a un aumento del nivel del mar de 3.7 a 7.9 pulgadas. Del año 2007 al 2016, las temperaturas se incrementarán en 0.3 grados centígrados. El permafrost ártico y boreal contiene 1.440 a 1.600 gigatoneladas de carbón. Cuando se derrite este carbón, es emitido a la atmósfera forzando más calentamiento. Una de las conclusiones de todo esto es de que todo el planeta es interdependiente e impermanente. Y lo estamos viendo precisamente ahorita con la coyuntura del coronavirus, en donde todo el planeta está afectado con algo que aparentemente nació en China, y lo que indica que somos interdependientes, de que cualquier acción que se haga en un lugar va a afectar de una u otra manera el resto del planeta. Por eso somos interdependientes. Las regiones congeladas de la Tierra están perdiendo hielo y nieve de manera acelerada y se están calentando más rápido que el resto del mundo. El Ártico se ha calentado más del doble que el promedio global en las últimas décadas. Durante los inviernos de 2016 y 2018, la temperatura superficial en el centro del Ártico fue de 6 grados centígrados, por encima del promedio del periodo entre 1981 y 2010. Un elemento muy importante que se trató al interior de las discusiones en este evento del IPCC fue la gobernanza que queremos en el cambio climático en el siglo XXI. Esta debe tener multiniveles, multiactores, considerar los multiproblemas, con los multisectores, con los multiterritorios, con la diversidad de multidisciplinas y la diversidad de género.
basada en los principios de solidaridad, equidad, justicia social y ambiental. Se debe tener en cuenta el interés público, pero también el interés común de la humanidad, la solidaridad, los intereses colectivos presentes y futuros. De esta manera es necesario definir los multiactores, los instrumentos que nos permiten tener una visión integral, los mecanismos para una buena toma de decisiones que se aproxime a las realidades de los territorios, articulando los niveles internacional, nacional, regional y local. Uno de los temas que se trataron en esta discusión fue el tema de suelos, seguridad alimentaria y agricultura sustentables. Las lecciones aprendidas en este tópico fueron muchas, pero sintetizamos las siguientes. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero tiene que provenir de todos los sectores, incluidos el de la tierra y el sector alimentario. Es el único modo de mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados, tal como se acordó en París. La gestión de las actividades relacionadas con la bioenergía debe ser extremadamente cuidadosa, con miras a evitar riesgos para la seguridad alimentaria y la biodiversidad, y también para evitar problemas de degradación de la tierra. La consecución de estos resultados convenientes dependerán de la instauración de políticas y de sistemas de gobernanza que sean adecuados a nivel local. El problema no es aumentar la oferta de alimentos, supuestamente requerida por el aumento de la población a futuro, que es una relación que se viene manejando, porque el problema no es el acceso de la población a los alimentos, el problema es de distribución y de acceso, no de oferta. Siempre se ha sabido que hay una oferta suficiente de alimentos, pero hay una dificultad en el acceso de toda la población a ellos, por tanto se desperdician y muchos de ellos se botan. Eso es algo que hay que evitar porque ahí también se generan emisiones. En el auditorio se encuentran representaciones de comunidades indígenas que manifiestan que el IPCC no tiene en cuenta en sus informes y evaluaciones los sistemas comunitarios de producción agrícolas locales, que son una verdadera respuesta al cambio climático. En el informe del IPCC se constata que aproximadamente una tercera parte de los alimentos producidos se echa a perder o se desperdicia, como lo decía anteriormente. Las causas que llevan a esa pérdida o desperdicio presentan diferencias sustanciales entre países desarrollados y en desarrollo, así como también entre regiones. La reducción de esta pérdida y el desperdicio de alimentos supondría una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudaría a mejorar la seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, como llaman las comunidades y los pueblos indígenas y comunidades negras, campesinas. Algunos patrones alimentarios requieren más agua y tierra y provocan, en comparación con otras alternativas, más emisiones de gases de efecto invernadero que atrapan el calor, como por ejemplo los alimentos que provienen de sistemas de manejos industriales. Los gases de efecto invernadero se generan de manera diferente en las diferentes maneras de hacer agricultura en un país, lo que no se puede generalizar y hablar de actividad agrícola de un país como un todo, porque dentro de ella hay diversidad de sistemas de producción. Uno de ellos son los sistemas campesinos y comunitarios locales que generan más absorciones que emisiones de gases de efecto invernadero en relación con una agricultura industrial que incluye animales de infraestructuras de hacinamiento y sin bienestar, que genera grandes emisiones de gases de efecto invernadero. Esta fue una de los aportes de participantes de las comunidades indígenas, quienes dicen que los cultivos se sustentan, los cultivos industriales se sustentan en el mega monocultivo con tala indiscriminada de la vegetación nativa, con uso intensivo de agroquímicos, uso intensivo y extensivo de las mejores tierras, uso intensivo del agua, uso intensivo de maquinaria pesada que compacta el suelo, bajo empleo de mano de obra y produce alimentos sobre todo para alimentar animales y para exportar. La crianza, y por su parte la crianza intensiva y de grandes escalas de animales se sustenta en el hacinamiento, cero movilidad, sin bienestar, alto uso de antibióticos
olvidando que son seres vivos sintientes, mientras que los sistemas campesinos y comunitarios locales alimentan la seguridad alimentaria del país, de los países, bajo un modelo de autonomía y de soberanía alimentaria, es decir, los cultivan ellos mismos, ya sean campesinos o familias afro o familias indígenas, buena parte de ellas con sus propios métodos y saberes ancestrales, con las semillas nativas y criollas que cuidan, con animales en libertad o por lo menos sin hacinamiento, comiendo comida local, generando por tanto una diversidad de alimentos en condiciones más sanas para el autosustento familiar primero, para el trueque después y lo que quede para los mercados locales y regionales. Estos sistemas locales de producción de alimentos que son característicos de América Latina y el Caribe, no los incorpora el IPCC en los inventarios de gases de efecto invernadero ni en sus evaluaciones, siendo una manera de mitigar las emisiones y de disminuir la vulnerabilidad al cambio climático. Una de las conclusiones muy interesantes en este sentido es la siguiente frase de una de las personas de las comunidades indígenas que dice que lo que se consume es el problema y es la solución, que la política subvalora las formas de producción local y que más que seguridad alimentaria lo que se debe hablar es de soberanía alimentaria, así como de educación intercultural. En relación con la gobernanza y clima, que es otro tema de discusión en el evento, las lecciones aprendidas fueron muchas, las sintetizamos en los siguientes puntos. Este panel manifiesta que para que sea efectiva la lucha contra el cambio climático, se necesita una gobernanza climática global que trate de conciliar los países desarrollados y los países en desarrollo en torno a un interés común. Su éxito radicaría en la participación no solo de los gobiernos de todo el mundo, sino también de todos los actores no gubernamentales que ayudan a la toma de conciencia generalizada para emprender acciones locales. Es muy importante la participación ciudadana en los procesos que construyen leyes, políticas, planes, programas y proyectos que transversalizan el tema de cambio climático, así como el fortalecimiento institucional y de capacidades para la formulación, implementación y monitoreo de los instrumentos de política pública climática que sea coherente con el resto de la institucionalidad ambiental. Otro tema tratado en el evento es la naturaleza, es la relación naturaleza y sociedad, reconciliando las necesidades por el agua. A este respecto, las lecciones aprendidas que sintetizamos son las siguientes. Es necesario conocer sobre la presencia de ciertos elementos químicos que se encuentran en los ríos. En el caso de Chile, ellos cuentan que hay especies en Chile de peces que están sometidos a una serie de alteraciones en su hábitat, hidrodinámica y otros factores. Esto causa alteraciones en su reproducción y por ende causa efectos también en los organismos humanos que los consumen. De igual manera, habló la coordinadora de la Asociación de Mujeres Zápara, de una comunidad indígena ecuatoriana, amazónica, Gloria Santi, quien se refirió a la deforestación en los bosques en el Amazonas, que está absolutamente relacionado con el ciclo del agua. Dice, nosotros no queremos la explotación del petróleo en la naturaleza ecuatoriana, porque nos afecta el agua y la vida. Ya vimos que en Perú no existen ni siquiera los bosques de allá por dejar explotar el petróleo. Entonces, cada una de las representantes de las comunidades hablaban de cómo los efectos en el ciclo del agua están siendo, digamos, intensos a raíz de la deforestación para la realización de proyectos grandes, de grandes escalas, como es la explotación del petróleo, en otros casos las minerías a cielo abierto, las hidroeléctricas, etcétera, etcétera, que se están dando en la zona amazónica. Bueno, respecto a los aportes del IDEAM durante el evento, entonces
pues se identificaron varias cosas en función de la misionalidad y particularmente de la labor de la subdirección de estudios ambientales, aun cuando digamos que hay temas que son transversales a todas las subdirecciones. Entonces, pues partimos como de las funciones del IDEAM dentro de las entidades SINA y pues de la naturaleza bajo la cual fue creado el instituto, que una de ellas es servir de apoyo técnico y científico al SINA, generar conocimiento, producir información confiable, consistente y oportuna sobre el estado y la dinámica de la naturaleza y del medio ambiente que facilite la definición y ajuste de las políticas ambientales y toma de decisiones por parte del sector público, privado y la comunidad en general. Dentro de la subdirección de estudios ambientales, pues tenemos el grupo de cambio global, que se encarga en líneas generales de todo lo que tiene que ver con el cambio climático y puntualmente tiene unas responsabilidades en la coordinación de las comunicaciones nacionales de cambio climático, eh, eh, con un enfoque integral, diferenciado, bajo una perspectiva de género, que es algo que digamos no está muy desarrollado, pero que resulta importante en, en, este, en esta línea de trabajo, y la inclusión de saberes ancestrales y locales, es decir, de que todas nuestros proyectos, planes, programas sean incluyentes a estas comunidades. También tenemos como parte del Comité Intersectorial de Cambio Climático, tenemos la responsabilidad de la Secretaría Técnica del Comité de Información Técnica y Científica de Cambio Climático, con el cual se busca una interoperabilidad no entendida solamente a nivel de sistemas de información, sino a plataformas, sino a sistemas de información como tal, entre las entidades que producen información de orden nacional y que deben articularse en el futuro a nivel regional y local. También está la estrategia de educación de públicos en materia de cambio climático, que nuevamente debe ser incluyente y tener enfoque intercultural. También estamos en este momento con la responsabilidad de construir el sistema integrado de vulnerabilidad, riesgo y adaptación, CIBRA, con un enfoque integral, diferenciado y de perspectiva de género, el cual pues busca también expresar toda la información que se tiene de tercera comunicación al respecto de este tema, y pues hacer una revisión progresiva y pues claramente a partir de la evolución de la información poder ir integrando todo esto al sistema. También tenemos la responsabilidad, que creo que es una de las cosas que nos sumó bastante durante la participación de este foro, y fue la responsabilidad de contribuir nosotros como brazo técnico del ministerio y como instituto de investigación en ampliar la visión del cambio climático y empezar a hablar de la gobernanza climática del siglo XXI, que se fundamenta, como bien lo mencionó Gladys en diapositivas anteriores, en involucrar y en hablar desde no solamente de tener actores, sino entender que estamos en una sociedad que tiene multiactores, multisectores, multiniveles, y asimismo tiene multiproblemas, y hay una lectura que debe ser a partir no solamente de los territorios entendidos como una división político-administrativa, sino entendidos como unos multiterritorios donde existen multigéneros, multiculturas, multidisciplinas, y que todos estos deben verse de manera articulada y estructurada con un enfoque integral. Y resulta ahí importante entonces, nuevamente como lo mencionaba Gladys, bajo el contexto actual que estamos viviendo, tener unos principios de solidaridad, de equidad, justicia social y ambiental, entendiendo que finalmente el ambiente es donde es un todo, entonces donde convergen todos estos
que se mencionan y que deben tenerse en consideración para también tener unos documentos, unas investigaciones asertivas a la hora de hacer tanto la lectura del territorio como a hacer sugerencias, propuestas o elaboración de insumos técnicos para las políticas del país. En este contexto también hubo claramente un fortalecimiento de las capacidades técnicas, profesionales y laborales para quienes asistimos, y pues ahora a través de esta presentación para quienes o con quienes se va a compartir esta presentación, y es que pues nuevamente tenemos en esta subdirección el tema de cambio climático, pero en coherencia con lo mencionado anteriormente, vemos que es un tema que resulta transversal, incluso a varias subdirecciones del instituto, y pues que para el desarrollo de temáticas sobre vulnerabilidad, riesgo y adaptación al cambio climático es sí o sí necesario ese enfoque integral y tener como todas estas consideraciones de el cambio climático en el siglo XXI. Todo esto pues claramente va a contribuir en la elaboración y entrega de las comunicaciones nacionales. Creo que escuchar otros enfoques y otras lecturas nutre la discusión y vuelve más asertivo lo que se documente y lo que se entregue en reportes como la comunicación nacional, eh, y en lo que se está adelantando o a la hora de hacer la actualización que se adelanta en este momento de la NS en materia de adaptación al cambio climático. Por otro lado, pues también está el tema de lo que nos establece el Plan Nacional de Desarrollo que se deriva de la política y de la ley de cambio climático, donde se habla también de, o se definen también como los instrumentos para la generación de información y para incluso para la divulgación oficial de información en cambio climático, y que redunda en los sistemas de información que actualmente se adelantan, que tienen mayor desarrollo en este momento, que son el CIBRA, el RENARE y el SINGEI, que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo vigente. Claramente pues allí todo esto en medio de todas estas decisiones y todo esto converge dentro del CISCLIMA y pues dentro del Comité Intersectorial de Cambio Climático, del cual hace parte el IDEAM y del cual ejerce la Secretaría Técnica básicamente del Comité de Información. Entonces todos estos enfoques y todas estas lecturas respecto al tema de cambio climático, sus causas, eh, y, y, todo lo que se discutió en este foro, pues son temas que vienen al lugar dentro de las discusiones también que se dan en torno a la información técnica y científica de cambio climático que se discuten en ese comité de información. La construcción de una estrategia de educación de públicos incluyente, diversidad de pensamientos, es decir, una estrategia intercultural de saberes. Bueno, aquí nuevamente como con el tema que fue bien fuerte de los la construcción multi que se debe hacer alrededor de cambio climático. Y pues nada, ese era como de los grandes aportes que recibimos tanto desde el punto de vista técnico y, y también desde el punto de vista de fortalecer las capacidades de los funcionarios del IDEAM. Entonces, pues esa era lo que queríamos compartirles de el evento en el que tuvimos la posibilidad de participar, Gladys y yo, en representación del IDEAM. Muchas gracias. Muchas gracias al IDEAM y al Ministerio de Ambiente por permitirnos participar en este evento. Gracias, Ivonne. A ti, Gladys.